Luz en tus habitaciones, que se transmite desde Bonao, Ciudad de Dios, a través de Radio Bonao Bendición, la indetenible, en el 800 kHz de tu radio en amplitud modulada, así como en www.Radio Bonao Bendición para el mundo. Hoy vamos a leer la palabra en el capítulo 2 de los Romanos. Si el tiempo nos da, nos extenderemos hasta el 3. Pero vamos a comenzar desde el 1, verso 29 en adelante. Y sería muy importante que usted que está escuchándonos ponga mucha atención a las enseñanzas de este día, que posiblemente seguimos repitiendo o seguimos esa misma línea durante algunos días. La palabra en el capítulo 1 de los Romanos, verso 29, dice: estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esta es una sentencia de muerte para aquellos que practican esas cosas narradas en estos versículos. Estando atestado de toda injusticia, es decir, está hablando del pecador, como le digo, el pecador contumaz. Dice, estando atestado, estando lleno, repleto de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes lo que tales cosas hacen? ¿Quiénes, entendido el juicio de Dios, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte? Es decir, San Pablo ahí le dice, entendiendo el juicio de Dios, es decir, ya yo he entendido el juicio de Dios, y el juicio de Dios viene sobre lo que hacen estas cosas aquí narradas. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. ¿Por qué? Porque también la practican en contubernio con aquellos que están haciéndola.
Entonces el capítulo 2 nos dice, por lo cual, oiga esto, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. Aquí encontramos el juicio. Se dice, la palabra dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga. El juicio es algo que no nos corresponde a nosotros, porque nosotros no podemos juzgar lo que hacemos. Y yo quiero que me digan quién no ha estado atestado de alguno de estos horrendos pecados que se mencionan aquí. ¿Quién no murmura? ¿Quién no ha usado de altivez? ¿Quién no ha inventado males? ¿Quién no ha desobedecido a los padres? ¿Quién no ha sido necio o desleal? ¿Quién no ha sido sin afecto natural? ¿Quién no ha sido implacable y sin misericordia? Estando atestado de toda esta injusticia, oiga bien, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, etcétera, etcétera. Entonces dice que por esas cosas viene el juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, porque somos muy dados a ver la paja en el ojo ajeno. Somos muy dados a criticar. Somos muy dados a ver la falta de los demás y no nos examinamos nosotros mismos. Porque tú que juzgas, hace lo mismo, dice la palabra. Repetimos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, hace lo mismo. Es decir, yo estoy hablando del murmurón, pero yo también murmuro. Yo estoy hablando del ladrón, pero yo también robo. Yo estoy hablando del mentiroso, pero yo también hablo mentira. Entonces, cuando yo hablo de aquel que hace tales cosas, pero que están en mí también, yo también me estoy condenando a mí mismo. Y eso es lo que Pablo quiere ahora acentuar. Dice el verso 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿La verdad cuál es? La verdad es lo real. La verdad es que si yo murmuro, no me puedo acongojar porque me digan murmurón, porque es la verdad que me están diciendo. Entonces, el juicio es según la verdad. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, Dios no es injusto. Dios lo que castiga es el mal. Y nosotros todos somos seres humanos y todos tenemos debilidades y todos hemos pecado. Pero Dios en su misericordia no va a juzgar
tu pecado cuando tú te arrepientes porque sientes dolor por él, porque sientes que ha hecho lo malo ante Dios y ante tu semejante, entonces tú eres capaz de buscar el perdón de Dios y el perdón de aquel a quien tú le has hecho daño. Dice la palabra. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Si tú haces lo mismo, tú tienes la misma condenación de aquellos que lo hacen. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí sí me gusta, porque aquí hay esperanza en este verso. Y hace el apóstol una pregunta: ¿o menosprecia las riquezas de su benignidad? De la benignidad, de la bondad, de la santidad, de la sanidad de Dios. Es que te dice. Su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O tú estás pensando que la benignidad de Dios no te guía al arrepentimiento. Sí, la benignidad de Dios en su Santo Espíritu nos lleva a la verdad, nos lleva a conocer nuestros errores, nuestros desvíos, nuestros desvaríos, y entonces Él trabaja en nuestra vida y nos hace entender aquellas cosas que hemos hecho que no son agradables a Dios, que no son correctas, que no son justas, que no hay misericordia en ella y que no hay verdad en ella. Dice la palabra: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por la dureza del corazón del hombre, el pecado permanece en él. Cuando el corazón se enternece, cuando el corazón se ablanda, cuando el corazón se dignifica, entonces entra a reconocer sus errores y arrepentirse y buscar la ayuda del Espíritu Santo y el perdón de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice él en el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Mira qué bello esto. Dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. No es a los que perseverando en el mal, perseverando en todas estas ignominias que aparecen en estos versos 29 al 31. No, es aborreciendo eso, entendiendo que estoy haciendo el mal. Y al entender que estoy haciendo el mal, dice Dios que Él pagará a cada uno según sus obras. A los que entendieron que están haciendo el mal y se arrepienten y buscan la presencia de Dios, mira lo que hay en el verso 7.
del capítulo 2 de Romanos. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, a los que perseverando en bien hacer, es decir, el mal hacer es todo aquello que contradice lo bueno, todo aquello que hacemos que daña la doctrina del Padre, los mandamientos del Padre, que nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos. A ti no te gustaría que ninguna de esas cosas que hay en esos versículos leídos ya, a ti no te gustaría que te lo aplique otra persona, que sea perverso contigo, que sea avaro y que quiera lo que tú tienes, que use de una maldad, lleno de envidia, de homicidio. A ti no te gustaría que te envidien, que te asesinen, que tengan contiendas y engaños y malignidades. A ti no te gustaría que te murmuren, que te detracten, que te aborrezcan, que te injurien, que sean soberbios contigo, altivos, inventores de males, que te calumnien, desobedientes a los padres. A ti no te gustaría como padre que contigo sean desobedientes, pues tú no debes ser desobediente con tus viejitos. Y sigue diciendo la palabra, que Él le va a dar vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Oye, el hacer el bien, el estar ceñido de la verdad, dice que entonces buscaremos gloria y honra e inmortalidad. La gloria y la honra es muy fácil asimilarla, pero la inmortalidad para muchos es desconocida, porque la palabra nos enseña que todos vamos a morir. Tarde o temprano moriremos, si es que Jesucristo no viene antes y arrebata a su grupo de escogidos. Dice que eso es uno de los factores, de los premios que tú o yo vamos a recibir. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Entonces vamos a buscar gloria y honra e inmortalidad. Pero, el pero le quita la gracia, dicen por ahí. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Oye esto. Pero, primero, a los que buscan la gloria y honra e inmortalidad, es decir, la vida eterna. Pero, ira y enojo. ¿Ira de quién? Ira de Dios. ¿Enojo de quién? Enojo de Dios. Porque Dios, como es justo, Él quiere que tú seas justo. Él quiere que tú andes en justicia. Él quiere que tú andes en verdad, en misericordia, en paz, en armonía. Entonces dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Aquí entramos ya en esta parte, en
lo que concierne a lo que Dios hizo con el viejo pacto y lo que está haciendo con el nuevo. Yo he hablado mucho del nuevo pacto y del viejo pacto, porque una cosa nos enseña de la otra. El viejo pacto nos trae a nosotros a la antigüedad, donde allí no se conocía del Dios verdadero. Y Dios tuvo que usar, y eso lo vamos a leer más adelante, porque vamos a seguir con este tema. Dice la palabra: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué habla del judío y del griego? Porque el judío es el instrumento que Dios usó para mostrarle a la humanidad la grandeza de Dios, el poder de Dios, la capacidad de Dios para haber creado todas las cosas, para dar a conocer a la humanidad que solo hay un Dios, creador, hacedor, que solo hay un Dios que castiga lo injusto y que lo perdona cuando hay arrepentimiento, pero que premia a los justos, a los nobles, a los santos, a los que llevan en sí una vida distinta a la que hablan estos 3 versículos. Con algunas dificultades, naturalmente, porque no somos perfectos, pero cuando hacemos algo indebido y nuestro corazón late y nos desesperamos porque hice algo que no debía hacer, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, porque yo no debí decir eso que dije, o yo no debía hacer eso que hice, o pensar lo que estaba pensando, Señor. Entonces Dios es misericordioso y te perdona. Dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué menciona al judío primeramente? Porque el judío fue el primero de los seres humanos. Los judíos fueron los primeros que conocieron el poder de Dios, la misericordia de Dios y los caminos de Dios, los mandamientos de Dios. Y luego dice: y también al griego. ¿Por qué menciona al griego? Porque Pablo y toda referencia que había antes era como decir ahora República Dominicana y Estados Unidos. Todo el mundo quiere irse a Estados Unidos. Todo el mundo viajaba a Grecia. Todo el mundo se inspiraba, se deleitaba con aquellas cosas monumentales que habían en Grecia, aquellos pintores famosos, aquellos escultores, aquellos artistas. Entonces en Grecia era como le digo, era el lugar más codiciado de los hombres. Por eso habla así de que al griego también. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de persona para Dios. No hay acepción de persona para Dios. El judío y el griego, el dominicano y el español, el árabe y el judío, el que
el haitiano o el brasileño, todos somos hacedores, o todos somos seres humanos y todos somos pecadores y todos tenemos que reconocer que Dios es el Dios de Dios, el Señor de señores, y que Jesucristo es el Hijo de Él, que derramó su sangre por nosotros para darnos la reconciliación con nuestro Padre. Aleluya. Amén. También estuvieron en sintonía Hermenegilda Delgado y también Mariana Plasencia. Y Mariana Plasencia, sí. Amén. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, tu espacio, luz en sus habitaciones. Tu hermano Ángel Rafael Cisneros, en tu espacio ya mencionado, luz en sus habitaciones, y en los controles, nuestro control master, Nicoli Pérez. Dios le bendiga, Dios le dé su paz.